Fernández, que es nuestro gerente regional comercial para las áreas de consultoría, y también nuestro gerente asociado, el señor Raúl Escano, pues estarán compartiendo nuestras experiencias con relación a los cambios y a la visión sobre el nivel de cumplimiento que los usuarios de Swift deben llevar adelante con relación a la versión 2023 de este marco regulatorio. Pues a pesar de que esto es un evento regional, pues agradecemos mucho al señor Raúl Escano. Raúl Escano está en Londres, así que creo que es de noche allá en Londres ya Raúl, pero siempre con la disposición de ayudar y cooperar. Pues yo les paso el control de la reunión. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y los dejo en manos de el señor Raúl Escano y Rubén Fernández. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para Panamá, el país y Centroamérica. Podemos pasar a la siguiente filmina. Bueno, los oradores, pues en esta sesión, como lo mencionó Antonio, va a ser mi persona, Raúl Escano, el que habla en este momento, y Rubén Fernández, que pues nos vamos a dividir en dos partes, la presentación para compartir con ustedes. Podemos pasar a la siguiente filmina, por favor. El contenido de la presentación es corto. Primero vamos a ver dónde estamos con respecto al proceso de madurez del marco de controles de Swift en versión 23 del año 23. Algunas percepciones erradas sobre las implementaciones que tenemos en nuestras instituciones y las cosas que esperamos. Disculpen que había pasado comentarles que pues durante la grabación ustedes están en mute, todo el auditorio está en mute. Sin embargo, al final hay una sesión de preguntas y respuestas en las que pueden colocar allí, usar el botón de Q&A para colocar sus preguntas. También hay un botón de chat. Y si alguien considera oportuno hacer una intervención por el bien de la comunidad de usuarios de este auditorio y de este webinar, hay algunos temas que tienen mayor relevancia abordarlos cuando se están tratando, pues hay un botón de levantar la mano que pueden utilizar también. Son bienvenidos. La próxima semana se les puede hacer llegar el enlace con la grabación de hoy. Disculpen que esos son temas de organización. Pasamos. Muy bien, entonces seguíamos con los dos temas, el proceso de la madurez del marco de controles, y en este caso tenemos que ya pasaron 5 años completos en los que las instituciones tuvieron oportunidad, bueno, las que ya estaban inscritas en Swift, que ya eran participantes en Swift, en evaluar los controles que en los primeros años fueron autoevaluados por parte del esquema para soportar la declaración en el KYC de Swift. Gracias, sí. Entonces, los últimos 3 años tenemos la participación de otras áreas que no están involucradas en la implementación de controles, que se conocen como áreas independientes para la evaluación de control, y que incluye también evaluadores externos, ¿no? Del inglés, ¿no? Assessors Framework, que aparece allí en inglés, ¿no? Podemos pasar a la siguiente filmina. Un comentario importante es que en este proceso de madurez, me pasé a comentarlo en la filmina anterior, pero que lo enlazo con esta otra, es que después de 5 años en un proceso de control interno, el proceso debe estar lo suficientemente maduro para que no solamente las personas que lo han implementado lo evalúen, y para que no solamente las personas de la organización con segunda o tercera líneas, de acuerdo al marco del Instituto de Auditoría Interno, intervengan para hacer evaluaciones independientes, sino que también hayan evaluadores externos que puedan medir esos niveles de madurez y esos niveles de eficacia operativa de los controles que están implementados. Lo importante para estos procesos es poder iniciarlos con tiempo, planificarlos junto con el resto de los proyectos de la institución. Si va a participar, bueno, siempre hay varias áreas de la organización involucradas en la evaluación de estos proyectos.
poder planificarlos con tiempo porque siempre estamos trabajando con proyectos importantes en las organizaciones, sobre todo en estos tiempos que estamos migrando a plataformas digitalizadas, transformaciones digitales, donde la competencia de la eficiencia hace cada vez más eficiente, se requiere mayor eficiencia con menos recursos. Y si empezamos para octubre o noviembre y nos surge alguna debilidad de control importante, cuando hoy día es fácil verificar por transparencia, mucha gente que ve estos controles, podemos quedar expuestos en algunas debilidades sin necesidad, cuando podemos planificarnos anticipadamente para dejar espacio de unos 2 o 3 meses para implementar cualquier plan de acción, mejora o remediación que surja durante la evaluación de controles. Oye, Raúl, Podemos aquí tengo una pregunta anónima Ajá. y creo que está alineada con lo que estás hablando. Aquí dicen que las autoevaluaciones antes las hacía el área de seguridad de información o tecnología. ¿Por qué es que ahora la debe hacer alguien independiente en la organización? Bueno, yo ahorita sí estuve hablando parte de la argumentación de esto. Swift ha implementado un listado, un directorio de evaluadores externos, justamente porque pues es conocido que nosotros cuando trabajamos para una organización, aunque tengamos un rol independiente, siempre pertenecemos a la organización y tenemos algún nivel de presión de hacer quedar bien la organización. No es que nosotros como evaluadores externos tengamos una posición diferente, pero esos niveles de independencia juegan en algunas brechas, en algunos gaps, donde no podemos ser muy rígidos, muy objetivos en la evaluación de una debilidad de control. Sin embargo, cuando viene una persona de afuera, esa objetividad es más clara, y se puede transmitir el mensaje hacia la organización, a los diferentes auditores de la organización, sea cumplimiento, sea auditoría o sea seguridad, con mayor transparencia, con mayor objetividad, y las personas internamente no se ven expuestas a esta presión interna de que hay que reportar cumplimiento, y que hay que dejar bien a todo el equipo, ¿no? Listo, aquí hay otro comentario, espérate, Raúl. Hay un participante que dice que no ve la presentación. Quisiera preguntar el resto de los participantes, que son muchos, si pueden ver la presentación. Quizás nos hacen el typing, si la pueden ver o no, porque ahí, pues al menos, sí se ve sin problema. Quizás él es el compañero. Ok, listo. Continúa, Raúl. Dale. Muy bien, entonces pues ya como comentaba ahorita, en esta filmina que estamos cerrando, el mensaje principal es la planificación, y nosotros sabemos que todas las instituciones financieras tienen un plan anual para todos sus proyectos, así que lo importante es tener en el mapa el proyecto de SWIFT de cumplimiento, que tiene mucha relevancia y que nos ayuda a todas las organizaciones a poder visualizar nuestro landscape de riesgos en esta área, que tiene mucha relevancia. Muchas gracias. Podemos continuar con la siguiente. Dice que alguien levantó la mano. Sí, hay dos participantes que tienen la mano alzada. Si Por nos favor. pueden hacer su consulta, así, aquí hay una consulta, vayamos descargándola de José Maquish. Aquí dice consulta: ¿los auditores internos del sistema de la institución pueden realizar la auditoría de evaluación de KYC Swift? Sería una pregunta, Raúl. No sé, o Rubén, si la quieren contestar. Bien, permiso ahorita, pero yo les cedo a Rubén y a ti o cualquiera que quiera dar algún aporte adicional, pero ya que estoy yo haciendo uso de la palabra, voy a iniciar abordando el tema. Swift dice claramente que sí, que el área de cumplimiento, el área de riesgo, el área de auditoría y cualquier otra área de la organización que tenga esa independencia, que no haya estado involucrado en la implementación y que no tenga responsabilidad en la eficacia operativa de los controles de Swift, puede participar en la evaluación, pero que debe tener la formación técnica, la experiencia técnica, haber participado recientemente en la evaluación de algún marco de seguridad similar al de Swift, ya PCI DSS, NIST o 27001, y certificaciones profesionales
bien conocidas, ¿no? Como CISSP, CISA, CISEM y algunas otras. Ellos pues no describen específicamente, pero se sabe cuáles son las certificaciones reconocidas por el mercado en temas de seguridad de información. Paso la palabra por si acaso alguien más quiere comentar o abordar algún elemento adicional No, a no de mi este. parte, Raúl. Yo estoy así. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional, Rubén? ¿Tú? No, no creo que podemos continuar, Raúl. Muy bien, siguiente filme entonces. Pues aquí queríamos abordar algunas concepciones erradas que es natural que tengamos, sobre todo cuando estamos en el día a día afrontando nuestro trabajo, nuestros proyectos, las evaluaciones previas, el historial que tenemos ya conocido de la organización, de cómo ha ido evolucionando la implementación de Swift en nuestra organización. Aquí pues la implementación, la instalación de este teléfono proyecta que seguramente la persona que estaba encargada de esa implementación o de esa instalación tenía mucho estrés y no, pues en el momento, algo que es muy evidente, no lo vio y se le pasó por alto instalando un teléfono donde tal vez no tiene mucho sentido. Pero eso nos pasa como seres humanos cuando los niveles de presión organizacional aumentan sobre nuestros hombros. Podemos seguir en la siguiente filmina. Entonces, parte de esas concepciones que desde otras perspectivas pudieran estar erradas, es el hecho de que porque otro evaluador en otro marco de seguridad de la organización que cubre procesos similares, áreas, las mismas áreas de la organización, ya nos evaluaron, ya mejoramos controles y salimos y pasamos y fuimos exitosos en eso. Ahora Swift, que está mapeado y que la documentación de Swift dice que está mapeada con estos marcos, deben estar en cumplimiento y no es tan cierto eso, porque si bien esos controles de esos otros marcos ayudan porque sí están mapeados, Swift tiene su propia cultura, sus propios controles, sus propios riesgos, sus propios componentes en la infraestructura y su propio flujo de datos que también hay que mirar, que no necesariamente por ese cumplimiento relacionado está casado el cumplimiento con Swift. En el segundo punto está la percepción de que, pues como todos estos años hemos sido calificados en cumplimiento por los diferentes evaluadores que han venido, eso es automáticamente que este año también vamos a salir en cumplimiento. Pues no necesariamente por muchas razones, el día a día, el cambio organizacional, los cambios en la nube que están ocurriendo, las transformaciones digitales, los cambios de personal, los cambios en controles, los cambios responsables, etcétera, etcétera, hacen que pudieran debilitarse algunas funciones de control que no se hayan notado, porque las personas que están en el día a día, pues, lo ven como parte de las actividades de la organización y tiene sus justificaciones. El punto 3 también está relacionado con el punto 2 y tiene que ver con los cambios que mencionaba, que no se pueden tener. La organización tiene que seguir adelante, tiene que crecer, tiene que mejorar, tiene que cambiar servidores, tiene que cambiar. A veces se abren nuevas sucursales, nuevas oficinas, no hacemos merge de bancos y eso hace todo un cambio de procesos de infraestructura, de recursos, que nos lleva a poder estar expuestos en alguno de los controles que forman parte del marco. Podemos pasar a la siguiente filmina. Disculpe, Raúl, nada más para hacer un comentario breve, porque vi que todavía hay las manos levantadas. Por favor, si Ok. mejor para llevar la dinámica correcta de la sesión, por favor, si pueden poner las preguntas o comentarios, incluso si hay algún tema, usemos la opción de preguntas, porque ahora mismo todos tienen los micrófonos silenciados, así que para que por favor coloquemos del lado de las preguntas, hagamos cualquier consulta o comentario de ese tipo. Okay. Aquí hay otra pregunta anónima que creo que está muy alineada con lo que hayas dicho, Raúl, y quizás Sí. ya está contestado, pero debo decirla porque por respeto Sí. a la audiencia. Dice, ¿qué pasa si la autoevaluación la hace alguien del banco que no tiene la experiencia que dice Swift se debe tener? Bueno, ese es un riesgo que se corre la organización porque, como pasa en otras áreas de especialidad, si nosotros vamos a atendernos nuestra presión con un doctor que no es el adecuado, si vamos a ver un examen de nuestra salud con un doctor que no es el adecuado, los errores de interpretación son altos en la organización,
cuando vamos a evaluar controles de Swift, pues esto tiene una cultura muy particular, unas preocupaciones de riesgo muy particulares, y si la persona no tiene ese entendimiento detallado, sobre todo en el nivel amenazas de ciberseguridad que existen hoy día, que es un elemento importante, no es el único elemento importante para hacer estas evaluaciones sin sesgos importantes para la organización, pues son un riesgo que se corre la organización si asigna personal no calificado en estos temas, además de que para Swift ya de salida pudiera ser un incumplimiento. Y Swift, a medida que pasa el tiempo, va mejorando la forma como monitorean toda la comunidad bancaria o empresarial que tiene acceso a Swift y que debe cumplir con este marco. Podemos, a ver, ¿dónde quedé yo? Yo creo que con eso respondo, ¿no? Sí, yo Sí. pensaría que sí. Muy bien, entonces otras concepciones erradas que pudiéramos mencionar, basados también en la experiencia que tenemos en estos 5 años en el mercado, tienen que ver con el tema de acceso a Internet de personas que trabajan con Swift, pero que están en back office, que están en áreas de operaciones, en otras áreas que no necesariamente es el segmento de mayor seguridad de Swift, que por alguna razón operativa o de acceso a Internet deba tener ese acceso. Normalmente lo que vemos es que no son rigurosos los controles que se tienen establecidos para monitorear esos accesos, para establecer cuáles son los sitios donde esas personas pueden entrar. A veces, por alguna razón, en el día a día se abren esos accesos, las personas visitan otros sitios que no debería visitar y no hay controles detectivos suficientemente robustos para generar alertas y que se corrija en el día a día el cumplimiento de esos accesos a Internet, que deben ser más cerrados o totalmente cerrados o totalmente desactivados, ¿no? Pero se comprende que en el día a día pueden haber razones justificadas para tenerlo. El problema que vemos es que eso se relaja y se convierte en un incumplimiento. En el punto 5, lo que vemos cuando se hacen revisiones de plataformas de seguridad o de aplicaciones de datos, que el término que se usa más en el día es hardening, a pesar de que eso en español pudiéramos verlo como lo tenemos en la firma de endurecimiento, es que, pues como mencionaba un rato, el día a día genera cambios y eso hardening que, digamos, hicimos hardening en diciembre del año pasado, ahorita estamos en marzo 23, ya a esta fecha pudieran no estar en cumplimiento o pudieran no estar dentro del estándar de lo que espera la institución financiera o la empresa tener en sus niveles de seguridad. Y en el punto 6, que hemos reunido 2 de los controles de que hemos visto, esto basado en algunas revisiones que hemos hecho en el mercado, y no es que queremos hacer aquí, compartir los informes, pero algunas cosas que nos han llamado la atención para este seminario están que la integridad de los datos, como sigue flujo de datos dentro del proceso, pasa de un servidor a otro, pasa de una máquina a otra, pasa por segmentos internos de redes. En algunos de esos spots o puntos, no necesariamente hay controles de integridad de datos. Los datos quedan expuestos y a veces, si no se hace ese recorrido de esos datos, no se detectan esos niveles de exposición a problemas de integridad de los datos. Permíteme ahí. Normalmente la base de datos tiene su... Disculpa, Antonio, nada más cierro aquí con este comentario, porque la gente está acostumbrada de que los datos están en la base de datos y ahí tengo otros controles de hasta cifrado están, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso puede ser, pero pues en algún momento esos datos tienen que salir para ser enviados hacia las plataformas de Swift. Gracias, Raúl. Para aportar algo adicional a lo que ya muy sabiamente estaba diciendo Raúl, una de las fallas o malas concepciones que vemos regularmente es que con relación a estos 2 puntos, integridad del software e integridad de la base de datos, muchas veces los usuarios de Swift lo que dicen es, Antonio, pero es que el software de Swift y la base de datos donde están los registros de Swift, eso es monitoreado y la seguridad es propia de Swift. Y el código ese yo no tengo forma de cambiarlo. Y eso es cierto, o sea, el tema de integridad del software y los registros de la base de datos propias de Swift, ellos tienen una batería de controles para asegurarse que eso no se cambie. Si se cambien, ustedes se van a dar cuenta.
Pero el punto no solamente se refiere a eso, que es a lo que Raúl estaba diciendo. No, lo que vemos mucho es que organizaciones bancarias de score hacen sus procesos vía banca en línea o vía plataforma y esas transacciones las postean en un archivo en texto o en alguna pequeña base de datos y luego se la mandan a Swift. Y ese proceso, como decía Raúl, lo hace un pequeño código, un PowerShell o alguna otra cosa. La integridad de esos registros, esté en un XT o esté en un SQL Database donde sea, y la integridad del código que viene a dar esa información del core bancario y se la manda a Swift, ahí también aplica estos dos controles. Y muchas veces lo que vemos es que los bancos se olvidan de eso y nada más se concentran en lo que Swift pues sabiamente ya tiene muy bien cubierta. Entonces, como decía Raúl, lo que ocurra antes de que yo le entregue los registros de transacciones a Swift, ya sea por código o ya sea archivado en un archivo de texto, esto también ustedes tienen que asegurarse la integridad, porque si no se hace, estará con el regreso a ti, Raúl. Sí, yo voy a atender una pregunta que tengo aquí ya para darle la palabra a Rubén. Dice la pregunta de don Carlos Leal: ¿cuánto tiempo establece Swift para atender las deficiencias? En los primeros años donde estaban las autoevaluaciones, era bastante flexible el proceso. Ahora está un poquito más riguroso. Lo que Swift espera al 31 de diciembre de cada año es que por lo menos los controles mandatorios estén en cumplimiento. Es normal en estos procesos tener algunas debilidades que no afecten la eficacia operativa del control y cumplimiento de los objetivos de riesgo y la protección de los activos que están cubiertos en el proceso. Es natural que eso exista, es natural que existan algunas debilidades, algunas deficiencias, algunas desviaciones en el cumplimiento del control, pero no se espera que sean materiales esas debilidades de control. Y es por eso también que estamos haciendo hincapié en todos estos webinars y comentarios y conversaciones con los clientes, que es importante planificar la revisión con tiempo, porque el no cumplimiento de alguno de los controles, alguna deficiencia material en el cumplimiento de un control, es un incumplimiento y debe reportarse de manera objetiva y transparente para la comunidad de usuarios y para Swift y para los reguladores, tal y como está. Entonces, para evitarnos estas situaciones de deficiencias y planes de acción, es preferible hacerlo con tiempo y disponer del tiempo de la implementación. Salvo que la implementación, por naturaleza de la implementación que sea, requiera de mayor tiempo y haya que reportar eso a Swift, pues eso se puede entender. Pero no en aquellos casos donde es muy difícil decir que lo voy a justificar para el año siguiente, implementarlo el año siguiente, cuando a todas luces el plan de acción, perdón, pudo haber sido implementado en 1 o 2 meses dentro de la organización. Rubén, hay otra pregunta aquí anónima, y a pesar de que habríamos mencionado que al final las atenderíamos, yo te dejaría esta pregunta para dar tu entrada, porque ahorita parece que la gente está muy activa y mantener esa actividad puede ser saludable también para todo el auditorio, ¿no? Te cedo la palabra, Rubén. Vale, lo que sí, Tyler, si me puedes hacer la pregunta. Te la leo. Dice: si hay debilidades detectadas por Swift, ¿cuáles son las consecuencias por no atenderlas? Esto está un poquito relacionado con el tema que Sí, yo que mencionaba, estabas mencionando hace un momento. pero pues con tu propio enfoque podrías complementar. Sí, definitivamente Swift ha creado este estándar con la finalidad de que exista transparencia en el manejo de la seguridad alrededor de su infraestructura. Como bien apuntó Raúl hace un momento, puede que ocurran situaciones que permitan o que hagan que un control no logre satisfacer el objetivo para el cual fue hecho, o que no cierre ese riesgo para el cual fue diseñado. En esos casos, de esos riesgos que no puedan ser cumplidos, pues hay que reportarlos como parte de la attestation a través del KYC. Y esa situación lo que va a ocasionar es que tanto obviamente Swift está al tanto de qué controles no se están teniendo, no se están cumpliendo. En adición a eso,
otros bancos o los otros bancos alrededor también van a poder tener, si los bancos se lo permiten entre sí, van a poder tener acceso a poder conocer qué controles no están aplicándose. Entonces, esto con la finalidad de que exista transparencia e igualmente Swift también tiene la potestad de notificar, y ojo, lo menciono también así, notificar, a pesar de que también existe una plataforma automatizada, que es esta misma que utilizan los bancos para poder ver el estado o el nivel de cumplimiento. Los entes reguladores también tienen la potestad de poder ver el cumplimiento de cada uno de los bancos. Entonces, al final, pues definitivamente es algo que también afecta un poco esa credibilidad o esa confianza entre los distintos bancos que forman parte de la red. Entonces, esos son los temas muy importantes. Y si uno de esos puntos sale que no fue satisfactorio, pues sí, hay que poner un plan de acción y hacer una revisión de cumplimiento de ese punto en particular hasta que lo cerremos. Básicamente, de forma muy genérica, sería ese el punto. No sé si Raúl quiere adicionar algo, el señor Ayala. No, por mi parte creo que está bien. Ahí hay otra Vale. pregunta, pero yo creo que puedes arrancar la filmina Sí, y después verla, sí. sí. Me ayudan nada más con las preguntas, como tengo la filmina, pues sí, las agradecería si me pueden nada más comentar. Tú nada más dices en qué momento quieres atender la pregunta y yo te la leo. Vale. Bien, entonces comencemos un poco a hablar de los cambios de Swift. Hace un momento Raúl nos comentaba todo este proceso que tiene que ver con la realización de este tipo de revisiones, esta evaluación como tal. Y realmente nosotros preferimos mucho detallar el por qué nace todo esto. Realmente Swift ha llevado un proceso evolutivo de este tipo de revisiones. Cada vez ha estado incorporando más controles y basado en estándares internacionales, estándares probados, y cada vez ha estado implementando más controles precisamente para fortalecer la seguridad de esa red. Una analogía que quisimos representar quizás en el fondo de esta imagen que algunos de ustedes quizás no apreció bien o no la entendió, o que no pudo reconocerla más que todo, es que, por ejemplo, a su mano izquierda ustedes van a ver una nebulosa perteneciente a un cúmulo de una galaxia que tiene bueno, un nombre basado en numeritos también. Y esa imagen fue captada por el telescopio Hubble. Pero asimismo, como la tecnología evolucionó, obviamente, pues también los telescopios estuvieron evolucionando y después aparece el James Webb, que es un nuevo telescopio. Y si pueden ver a su derecha de la imagen, van a encontrar cómo aumentó la resolución. Algo muy parecido es lo que realiza Swift en el día a día con el pasar de los años, con el día a día y con el pasar de los años, para fortalecer precisamente el ecosistema de Swift como tal. Entonces, para 2023 hubieron una serie de cambios en el cual hicieron una fusión de los principios. Ahorita vamos a entrar en detalle de ellos. Hicieron una función de principios. Colocaron un nuevo control, que es el 1.5. Lo pasaron de recomendado a mandatorio, con lo cual anexamos un nuevo requerimiento. También hicieron más que todo dentro de los equipos que forman parte de ese ecosistema, pues sí, hicieron ajustes para incluir algunos modelos nuevos para los HSM. Y al final que hicieron también algunas mejoras y aclaraciones para diversos controles, para que fuese un poco más fácil poder manejar los mismos. Entonces, a nivel de la fusión de los principios, realmente, pues, en miras a eso que les comentaba hace un momento de poder fortalecer más ese ecosistema, pues simplemente han fusionado el principio de restringir el acceso a Internet y proteger los sistemas esenciales del entorno de tecnología. Algo que nos gusta aclarar de este slide, por ejemplo, si ustedes ven los principios, realmente Swift busca tratar de atacar estas tres grandes áreas. Una que tiene que ver con asegurar su entorno, que realmente lo único que buscamos o el objetivo que persigue estos objetivos es que alguien no pueda entrar a nuestra red o a la red de Swift particularmente, que alguien pueda entrar. El conocer y listar el acceso al final se traduce en que si alguien pudo entrar y pasar esa primera barrera que teníamos, pues que no tenga suficientes derechos o que no pueda escalar sus privilegios para hacer otra cosa más. Y el tercer grupo está relacionado a que, ok, si en un caso tal una persona pasó el primer grupo de principios o pudo tener acceso a mi red, pudo
elevar privilegios, tener acceso a mi sistema, pues que yo lo pueda identificar y mitigarlo oportunamente. Entonces, el otro cambio que hubo fue con el control 1.5, como les comenté, pasó de recomendado a mandatorio, el cual es específico para las arquitecturas A4, en el cual tenemos que básicamente garantizar la protección de la infraestructura de la conectividad del cliente. O sea, todo lo que tiene que ver con conector y los equipos relacionados a eso que nos permiten la integración con el ecosistema de Swift o la interconexión con proveedores externos de Swift, esa comunicación pues tiene que estar asegurada. Entonces, ¿mediante qué? Mediante el uso de herramientas tecnológicas, llámese un firewall, para cerrar o evitar que exista comunicaciones no autorizadas entre ese grupo de servidores que tienen los conectores o los servidores de jump server o de terminal server que se utilicen para conectarse a la red. Deben estar protegidos a través de un firewall, tanto internamente o la conectividad hacia afuera del banco. Debe haber separación de VLANs, incluso entre los mismos componentes. Esta es una recomendación que hace Swift, es que entre los mismos componentes, incluso prefiero marcarlos, entre estos componentes que están aquí, incluso la comunicación sea regulada, que solamente el servidor X pueda comunicar con el servidor Y a través de protocolos específicos y dependiendo de cómo sea el flujo de datos, pero que la comunicación sea controlada como tal. Lo que tiene que ver con sistemas de autenticación, por ejemplo, los jump server que normalmente están asociados a un directorio activo, los jump server no debiesen estar asociados a los directorios activos de la infraestructura de IT general. Deberían tener un propio mecanismo de autenticación independiente al que existe en el ambiente de tecnología general. Todos los servicios, obviamente hay que evaluar qué servicios se están interconectando entre las zonas dentro del scope de Swift y los sistemas que están fuera como parte de la red, como les hablé, las comunicaciones internas, y que los accesos, esto es algo que también algunos de ustedes están muy familiarizados, los accesos pues deben ser a través de jump server, tanto para los usuarios como para los administradores. Raúl, si a este punto hay alguna pregunta, Sí, podamos yo te ir. las comento. No estoy seguro si ya me parece que en cierta forma se han abordado, pero te voy a leer dos que yo creo que puedes la respuesta combinarla en una sola. Aquí preguntan si hay debilidades detectadas por Swift, ¿cuáles son las consecuencias para no atenderles? Esa es una. Y la segunda sería, que es una pregunta, ¿Swift podría suspender la actividad de una institución bancaria por no cumplir los controles obligatorios? Sí, creo que la primera ya la respondimos hace un instante cuando conversamos sobre que básicamente pues los otros bancos incluso pueden ver los resultados de las evaluaciones de attestation como tal. Incluso los entes reguladores también tienen acceso como tal. Y sí, dependiendo del grado de la afectación, vamos a decirlo así, el grado de riesgo que esté comprometida la organización, pues pudiese tomar alguna acción. Realmente, por eso es que es muy importante que la evaluación que se haga, obviamente, al final lo importante es que no brinde o no permita, no mantenga esos riesgos latentes que puedan afectar o no la infraestructura, que puedan afectar la infraestructura de Swift. Ahí para terminar de aportar esa respuesta, realmente el espíritu y lo que estamos diciendo es lo que nosotros en Risco hemos visto. No es que Swift lo diga de esa manera, pero lo que hemos visto es que el espíritu de Swift no es desconectar a ningún banco, o a ningún usuario, porque ustedes saben que en la red de Swift no solamente hay bancos, la mayoría son bancos, pero hay otro tipo de organizaciones. El espíritu de Swift no es desconectar a nadie. Lo que usualmente Swift dice es que ellos se reservan el derecho de tomar ciertas acciones, como decía Rubén, con relación a el grado de criticidad. Lo que sí hemos visto recientemente, y recientemente es como de hace año y medio hacia acá, a diferencia de hace 5 años, eso está alineado con lo que decía Raúl también en su momento, es que nosotros hemos estado en instituciones haciendo nuestro trabajo y
sabemos que SWIFT ha estado en contacto con la institución bancaria preguntándole temas como, por ejemplo, ¿y por qué no completaste la evaluación del año anterior? O de repente el año anterior tú dijiste esto en tal fecha que lo ibas a corregir, cosas de ese estilo. O sea, lo que sentimos es que, como decía Raúl, cada día que pasa, esta organización está siendo mucho más estricta en el seguimiento de lo que cada organización usuario de SWIFT plasma en el informe o reporte que tiene que presentar a más tardar el 31 de diciembre de cada año. O sea, dicho de otra forma, lo que estamos sintiendo es que cada día SWIFT está mucho más cerca de sus usuarios. Sí, Raúl, perdón. pido Rubén, permiso ahí para comentar un claro que sí. pedacito adicional de ese planteamiento. Swift, además de lo que busca que haya, y yo lo había mencionado, pero quiero empatarlo con este comentario, busca que haya transparencia en toda la comunidad, porque resulta que un riesgo de estos que nos afecte a nosotros como institución, que nos exponga a nosotros como institución y a nuestros clientes, pues también va a exponer parte de la red a otros bancos que hacen transacciones con nosotros. Y esa transparencia no solamente es importante para nosotros como institución financiera, sino para que esos bancos o estas otras instituciones que pueden ser empresas puedan tomar medidas de que si mi institución partner para hacer negocios tiene alguna debilidad en una plataforma o cualquier otro nivel de debilidad de control, yo pueda implementar medidas alternas, complementarias, para atender esos riesgos que están presentes, en lugar de tratar de cerrar los ojos y tapar el error que tengo, la debilidad que tengo, y también darle la oportunidad al partner y a la red de prepararse con esa habilidad que tenemos dentro de la red en un banco que ha sido transparente o institución que ha sido transparente en su evaluación. Te cedo la palabra de Sí, nuevo. y tal cual. De hecho, cada banco puede ver si los demás bancos sometieron, por ejemplo, el KYC, y también ya mediante acceso controlado, pues se puede ver incluso si hubo alguna que no se esté completando correctamente. Cuando hablamos entonces también, una de las cosas, uno de los cambios adicionales tiene que ver con los nuevos modelos de HCM. Esta tecnología, básicamente ellos han hecho una incorporación adicional para que sea como parte de los controles dentro que se deben aplicar dentro de este ecosistema de SWIFT, y se incluye por lo menos los temas de seguridad física, que deben existir los controles adecuados donde este equipo esté para que no puedan ser fácilmente accedidos. Autenticación de múltiples factores como tal también deben ser involucradas en este tipo de esquema. La verificación de antecedentes del personal, este es algo recomendado para todas las arquitecturas. Y la idea es buscar, obviamente, verificar antecedentes de los administradores o de las personas que están utilizando ese tipo de dispositivos. Igual buscar lo que es integridad de software y pruebas de penetración, que este último punto igualmente es recomendado por SWIFT. En cuanto a mejoras y aclaraciones en diversos controles, pues se hizo una migración del control que está relacionado sobre el manejo o la seguridad alrededor de los dispositivos USB. Anteriormente esto formaba parte del control relacionado con seguridad física. Esto fue trasladado igualmente como mandatorio, pero ahora el control de hardening de los sistemas, el 2.3. En cuanto a las actualizaciones de software, hubo una modificación que básicamente lo que hizo SWIFT fue adaptarse a, digamos que al estándar o a las mejores prácticas que utilizan otros marcos de seguridad, en donde las vulnerabilidades altas van a poder ser solventadas hasta en 3 meses. Ellos esperarían que fueran remediadas en 3 meses. Anteriormente estaba estipulado que recomendaban que fuera hasta 2 meses. Y con el tema de protección anti-malware, consideraron entonces también incluir que no solo todos los operadores y esos equipos en el ecosistema de SWIFT que no sean basados en Windows igualmente tengan un sistema de protección contra malware como tal. En esta etapa aquí procederemos entonces con una breve votación. La misma debe tardar menos de 1 minuto, la cual estamos activando en unos cuantos segundos.
si nos pueden ayudar con la misma. Ya deben tener en sus pantallas la votación. Como les digo, es muy breve. Nada más aquí vamos a tardar a hacer una pausa de 1 minuto. Sí, Y nuevamente reactivamos. vamos a darle un minuto, Rubén, y cuando termine el minuto, aquí hay algunas preguntas que creo que debemos evacuarlas Perfecto. antes de que continúe con la parte que creo que es la sesión final de la Sí. tarde. Me avisas cuando cierran el sondeo para pasar las preguntas. Bien, yo creo que ya podemos darle finalizada la votación. Le Listo. agradecemos mucho por compartirnos información. Mira, aquí hay unas preguntas. Dice, ¿cuáles son las empresas autorizadas externas en Panamá para realizar la revisión anual de controles? Y queremos ser bien responsables. Esto lo voy a repetir 2 o 3 veces para que no haya mala interpretación. SWIFT no autoriza, no certifica a ninguna empresa en Panamá ni en el mundo para hacer estas revisiones. Ojo, repito, SWIFT ni autoriza ni certifica a ninguna empresa, ni en Panamá ni en el mundo, para hacer estas revisiones de controles. Lo que ha hecho SWIFT Internacional, perdón, SWIFT, que es el nombre correcto, es crear un directorio de empresas que en el criterio de ellos pueden hacer este tipo de revisión, que son los Independent External Assessors. En ese directorio, pues aparece el nombre Risco, pero no pueden decir que Antonio, Raúl o Rubén dijeron es que Risco está autorizado, certificado, porque eso no es así. Ninguna organización en el mundo, no solamente Panamá, SWIFT no autoriza ni certifica a empresas. Aquí hay otra pregunta que Oye, dice... disculpa, Antonio. Ajá, Rubén, ajá. Perdón, Disculpen, Raúl. una intervención allí, otro pedacito del planteamiento que haces. Swift se cuida mucho por los riesgos de imagen que tiene porque está involucrado en el proceso y el líder que respalda todo este proceso de seguridad que es responsabilidad del cliente que está conectado a la red. Sin embargo, para colocar el nombre de una empresa en ese directorio, a pesar de que no mete la mano en el fuego por esas empresas que están en el directorio, pues sí, también hay que reconocer que hacen un screening donde le revisan prácticamente el ADN a la organización antes de colocar también esa empresa en ese directorio. Gracias, Raúl, por esa aclaración. Aquí hay Sí. otra pregunta, dice, por lo que presentan SWIFT, vamos a que SWIFT estará solicitando a futuro una red independiente físicamente y sistemas independientes solo para SWIFT. ¿Su opinión, Rubén o Raúl? Realmente no diría que una red independiente, y de hecho, si ustedes lo analizan a fondo, las prácticas que está llevando SWIFT no es más que las prácticas que quizás deberíamos adoptar en el resto de nuestras infraestructuras. Lo único que obviamente se enfocan en los servicios propios de ellos o los servicios propios de ese ecosistema para poder fortalecerlo. Pero realmente no es un tema de una red física, lo que se busca es aislarlo. Y eso es porque no todas las organizaciones tienen o estamos abocados a usar todos los controles como están allá. Pero si lo ven de forma muy sencilla, si incluso usáramos esos controles para el resto de la organización, cada vez fortaleceríamos mucho más las infraestructuras. Por ende, pienso que es algo que la misma tecnología nos está llevando a evolucionar no solo para Swift, para todo en ese mismo camino. Aquí hay otra Rubén, pregunta. Ajá, disculpen, Raúl. de nuevo, disculpen que me meta tantas veces, pero me parece que son muy relevantes los abordajes que están haciendo los clientes, las personas que están involucradas en el proceso. Tal vez la interpretación de la persona que hizo la pregunta viene porque en el mismo texto del marco de controles, Swift habla de segmentos de red que tengan niveles de controles separados del resto de los segmentos de red operativos de la organización. Entonces ahí el término tal vez no es una red diferente, pero virtualmente es como si lo fuera, porque los segmentos de red no permiten que los demás colaboradores o la demás infraestructura o los demás
entornos de procesamiento de información de la organización fluyan datos a ese segmento de la red de Swift dentro de la organización. Ahora sí, le cedo de nuevo la Aquí hay palabra. dos preguntas rapidito, Rubén. Aquí hay una que dice, comprendo que Swift requiere una autenticación separada del Active Directory para utilizar una autenticación propia. Aquí es la pregunta, ¿cuál será la razón para utilizarla si el acceso a usuarios utiliza un doble factor de autenticación y hay elementos de mayor seguridad que utilizar una autenticación propia? Rubén, ¿qué tal? Sí, más que todo tiene que ver con que no se comprometa, digamos, que la llave de entrada a esto. Definitivamente, como bien aportó la persona que eleva la consulta, hay diferentes capas como tal y hay que analizarlas en ese conjunto de capas. Por ejemplo, y solamente el multifactor authentication, el MFA, incluso no quiere decir que Swift debe tener en todas las capas, tanto en el terminal server como en los diferentes puntos. Pero hay que buscar cuál es el punto correcto para poder hacer la conexión. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo práctico y rápido. Las PC de los operadores o las personas de equipos como tesorería, un punto clave para poner ese multifactor authentication puede ser en el GUI o en la interfaz gráfica como tal. Si lo vemos desde el punto de vista de un operador, de un usuario administrador que tenga que estar interactuando, conectándose a un jump server, el multifactor puede estar basado en ese mismo, en los jump server como tal. Entonces ellos sugieren, aclaro, y todo esto es sugieren, y creo que es importante que lo aclaremos, los controles que Swift tiene como en sus guías, como dice esa palabra, son guías. No quiere decir que debamos cumplirlos 100%, pero lo que hagamos tiene que poder cubrir el objetivo del control o debe poder mitigar los riesgos que pide el control o que refleja el control. Entonces, básicamente Complemento. ese es, dígame, Raúl. Sí, disculpen, yo sé que estoy como muy alineado con esto, con estos temas. Allí hay un riesgo bien importante, lo digo rapidito, es que las técnicas que existen hoy día para robo de identidad, robo de credenciales y escalamiento de credenciales en una infraestructura tecnológica están muy afinados y se están hoy día utilizando algoritmos de inteligencia artificial para llevar a cabo estas acciones. Por lo tanto, eso hace que se robustezca mucho estos accesos y por eso es que se pide que estas credenciales no estén expuestas en otros segmentos de red que tengan menos niveles de seguridad que los segmentos de Swift. Te regreso la palabra, Rubén. Aquí hay Sí, otra pregunta rapidito, Rubén, y quizás contestamos esta y seguimos a la siguiente fase para concluir y regresar a las preguntas que faltan. Dice otra persona aquí, dice, adicional a lo que dijo la persona anterior, que fue la pregunta que acabas de responder, el John Server tiene HANA aplicado, todos los controles de seguridad, logs, antivirus, doble factor de autenticación obligatorio, carpetas compartidas no permitidas, cifrado en RDP, ¿de dónde nace la necesidad de que sea una autenticación local? Pues creo que esto ya en cierta forma lo sí. respondiste, ¿verdad? Y nada, vamos entonces a la siguiente sección, Rubén, para regresar con otra pregunta y concluir en tiempo. Sí, y básicamente, pues realmente lo que comentó, y de hecho Raúl hizo una introducción al inicio, que tenía que ver sobre cuándo era más oportuno hacer este tipo de evaluaciones. Este tipo de evaluaciones, si bien es cierto, recomendamos más que todo que pueda iniciar lo antes posible, y esto más que todo es con el objetivo de poder tener el suficiente tiempo para poder llevar a cabo los planes de acción o las medidas correctivas para precisamente que al final del último cuarto, antes del 31 de diciembre del año, podamos emitir un KYC, por decirlo así, limpio. Pues la idea es poder tener un tiempo para poder trabajar todos esos planes de acción. Y por ende, entre más pronto podamos comenzar la evaluación como tal, es lo recomendable. Swift como tal habla de que el KYC, mejor dicho, la evaluación, perdón, la evaluación puede iniciar desde el mes de julio como tal y se pueden comenzar ya a subir el KYC a partir del mes de julio. Pero importante es nada más, y es una recomendación, es poder iniciarlo lo antes posible y más que todo por el tema de completar los planes de acción y tener la oportunidad de la evaluación. En riesgo, pues, como comentamos hace un momento, pues
tenemos un equipo con experiencia en temas de seguridad de la información, gestión, administración de riesgo, de seguridad y infraestructura tecnológica, respaldado por más de 20 años en la gran mayoría del equipo de experiencia, incluyendo certificaciones internacionales y certificaciones o certificaciones basadas también por parte de SWIFT. Con Risco formamos, como comentó hace un momento el ingeniero Ayala, del ISP Assessment Provider Directory, tanto para Panamá, Centroamérica, CARICOM y Suramérica como tal. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas tardes, en caso de teletrabajo, ¿es recomendable que los usuarios operativos de SWIFT se acojan a esta modalidad o que los controles de SWIFT deberían reforzarse? Definitivamente los controles SWIFT considera, o mejor dicho, tiene consideraciones dentro de los controles para el escenario de teletrabajo. El escenario de teletrabajo conlleva una serie de riesgos asociados al mismo, y los cuales pueden ser cubiertos. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de un jump server como tal. El jump server como tal es algo que nos va a ayudar a minimizar muchos riesgos, inclusive si estamos en modalidad de teletrabajo. Aparte de eso, pues hay controles como anti-malware u otros temas de algunos controles adicionales que nos ayudan, pero no es algo que no se puede hacer, es considerado dentro de las guías de implementación de controles de SWIFT y sí existen opciones para manejarlo. Perfecto. Aquí hay otra pregunta anónima. ¿Por qué es que hay que empezar con tanta antelación estas revisiones en su criterio? No sé si Rubén o Raúl. Sí, más o menos la había comentado, tiene que ver mucho con tener el suficiente tiempo para poder aplicar ajustes, aplicar remediaciones, implementar un control de la forma correcta y poder tener incluso las evidencias de la operación del control. Aquí hay otra pregunta relacionada, Rubén, a eso mismo. ¿Cuánto toma hacer este tipo de revisiones? ¿Qué tiempo? Las revisiones pueden tomar alrededor de unas 6 semanas más o menos, como tal, entre lo que es la evaluación, preparación, evaluación, documentación. Perfecto. Pues bueno. Yo lo que añadiría a ese punto, ya estamos por cerrar a 3 minutos, es que pues todos los que estamos en este auditorio sabemos lo delicado que esto es. Los niveles de exposiciones que tenemos van mucho más allá de lo que nuestro rol como profesional, departamento, unidad organizacional o institución pueda manejar. ¿Por qué razón? Porque los riesgos y las amenazas de los ciberdelincuentes se incrementan cada vez más, cada vez estamos más expuestos, y que ocurra un evento de este tipo es muy alto, es muy significativo. Las grandes corporaciones con grandes niveles de seguridad caen, entonces nosotros como organización en algún momento nos puede ocurrir y que después haya que revisar con SWIFT o con un asesor externo que SWIFT asigne para una institución, y que después salga a relucir que habían debilidades importantes o materiales en un control que no fueron reveladas en su momento por evaluadores internos de la institución o por evaluadores externos de la institución, nos podría poner hasta nuestros propios nombres profesionales en unas situaciones incómodas. Así que es preferible atender esto de una manera planificada, con objetividad y transparencia, por el bien nuestro, de nuestras instituciones y de toda la red de SWIFT. Otra cosa interesante, rapidito, es, no lo mencionamos antes, pero en adición con estas evaluaciones independientes, SWIFT también se reserva el derecho, en su momento, si ellos deciden, ellos mismos hacer una auditoría a el usuario de SWIFT, banco o empresa comercial, con relación al cumplimiento. Eso es otra potestad que tienen ellos. Al final, lo que nosotros le decíamos a nuestros clientes es que tratemos de cumplir con esto, más allá de que es que SWIFT internacional, SWIFT me lo está pidiendo. Es un tema para fortalecer la estructura de control interno y para reducir a un nivel tolerable el nivel de exposición de la sofisticación y la frecuencia de amenazas que hoy día los hackers, los piratas están haciendo. Creo que por ahí es el camino. Si alguno de ustedes nunca ha estado en un caso, un delito informático,
sobre el robo de transferencias de dinero. Créanme que no es nada agradable estar subiendo y bajando escaleras en juzgados o fiscalías. Eso pues no es nada que yo le deseo a nuestros clientes, pero precisamente oportunamente atender esto nos evita a niveles razonablemente altos que esa situación suceda. Son las 4 en punto hora de Panamá, 5 de la tarde hora República Dominicana y 3 de la tarde hora de Centroamérica. Aquí están los contactos. Muchas gracias por acompañarnos, dispensar el tiempo para escucharnos. En lo que ustedes consideren, pues Enrico, podemos ayudarlo. Le paso el control a Rubén y Raúl para cerrar la De mi sesión. parte solamente me queda agradecerles por la oportunidad que nos brindaron. Nuestros correos están disponibles para cualquier duda que no haya podido ser ventilada durante este webinar. Con mucho gusto nos las pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos y con mucho gusto le damos respuesta, Raúl. Gracias a toda la comunidad de participación. Muy importante, estuvo muy activa la participación del auditorio y me parece que es relevante resaltarlo. Muchas gracias a todos por su participación. Pasen muy buenas tardes. Chao, chao.